Entonces quiero presentarles a una persona muy especial y yo lo conocí hace muchos años, ni siquiera me acuerdo hace cuántos años lo conocí, más o menos tal vez en el 2014. Entonces conozco a este caballero más de 10 años y hay una estabilidad en él. Él es de Puerto Rico y él es pastor de una iglesia de allí y hay muchas personas que yo conozco del ministerio y que son pastores, pero él de verdad es un pastor, él pastorea. Yo sé lo que es pastorear. Hay pastores aquí que han estado en el ministerio. Yo sé que cuando a veces pregunto, esta no es la pregunta. Alza la mano y así, tengo que alzar la mano porque Dios dice que debo decir la verdad. Y verdad que es un trabajo muy difícil, muy pesado y si realmente estás pastoreando, tienes que pasar tiempo con las ovejas y en el lodo y dar consejería hasta medianoche y de verdad eh, vas creciendo. A veces ellos crecen y te están mordiendo la mano, pero lo hacemos porque los amamos a ustedes, porque amamos al Señor y esta es la razón por la que lo hacemos. Este caballero, él está en el lodo, por décadas ha estado haciendo esto y él empezó un movimiento fue el primer movimiento en el estado de Puerto Rico. Él estaba en una iglesia muy grande, en una mega iglesia, y el Señor abrió sus ojos a las sendas antiguas y el Señor le permitió empezar su congregación propia. Y entonces él tiene un programa y es muy sistemático. Les va a gustar su mensaje. Por favor, denle un aplauso a mi amigo Walter Augusto. Walter Agosto es su nombre, perdón. Probando el micrófono. Empieza a hablar el pastor Walter. Esta es la primera vez que voy a predicar en inglés. Yo nací en Nueva York. A la edad de 13 años nos movimos a Puerto Rico. Nos mudamos a Puerto Rico. Tengo 60 años ahora y yo sé que Dios tenía este tiempo en su plan. Y mucha gente piensa que yo predico y enseño en inglés muchas veces. Y ayer empecé a pensar, oigan, yo nunca he predicado en inglés. Entonces esta es la primera vez que yo estoy predicando en inglés. Así que hay quienes oren. Guerreros de oración, por favor empiecen a orar por mí. Yo sé que el Espíritu se mueve aquí y ustedes, así como yo, creemos en el don de hablar en lenguas, así que hoy van a escuchar inglés. Normalmente yo predico en español, pero hoy van a escuchar inglés, hebreo, arameo, todo al mismo tiempo. Ok, muchas gracias, Pastor Jim y todo el Ministerio de Pasión por la Verdad, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra y conectarme con tantas personas tan hermosas que yo he ido conociendo desde ayer, haciéndome a mí y a mi esposa sentirnos en casa. Nos encantaría estar aquí toda la semana, pero tenemos que regresar a la isla el domingo. Pero si Dios lo permite, voy a regresar el próximo año. Y si después de lo que yo digo este año, el Pastor Jim me quiere de regreso, pues aquí estaré el próximo año. Pero muchas gracias, alabado sea el Señor, y muchas gracias por su amor y por su ayuda y por estarme ayudando y por ayudarme a mí y a mi esposa Maritza. Mi esposa Maritza está aquí conmigo. Nosotros estamos juntos hemos estado juntos por un poco más de 40 años.
Y ella es mi primera novia, yo soy su primer novio. Y cada día yo me doy cuenta y voy a ser muy humilde al decir esto, pero yo sé que ella está muy enamorada de mí. Pero te amo. Y yo sé que esto es muy cursi de decirlo, pero bueno, empecemos. Como el pastor Jim mencionó, yo era uno de los predicadores en un movimiento que se llama Word Faith. Y cuando yo empecé a aprender acerca del el contexto original y el lenguaje original de la Biblia, incluyendo las raíces hebreas, yo empecé a enseñar con mi cabeza y yo decía, bueno, yo soy un pastor, yo he estudiado teología, pero yo no conozco nada. Y entonces todo empezó cuando yo abrí la Biblia en Juan 10:22 y decía que Jesús fue al templo en el día de la dedicación. Y entonces yo dije, sí, el día de la dedicación es el día que los padres traen a sus hijos a dedicar a sus hijos en el templo. Y luego el Espíritu Santo o la parte más inteligente de mi mente me dijo, no, eso no es. Y entonces fui a la Biblia otra vez y entonces fui al internet. Google sabe todo. Y entonces yo vi que era Hanukkah. Y entonces yo había crecido en Nueva York y para mí Hanukkah era una fiesta de los judíos. Y la otra parte de mi mente dijo, pues claro, Jesús era judío. Y entonces yo dije, oh, necesito ayuda. Y entonces empecé a estudiar, muy académico. Y entonces estudié, me fui profundo en arqueología y antropología y todo el contexto de la Biblia para entender el mensaje, porque los predicadores y los pastores podemos crear un mensaje utilizando muchísimo texto para enfatizar nuestra intención en el mensaje. Pero para explicar un texto en el contexto, eso es otra cosa. Y entonces esa es una de las cosas que que me llevó a estudiar, que me llevó que guió a mi mente a estar más centrada en el contexto, de ver cuál era la audiencia original para el mensaje original de la Biblia. Y entonces hay personas que estudian mucho la Biblia y fíjense lo que hacen. No olviden a la persona que estuvo ahí cuando tú no eras nadie y que estaban hablando de Yeshua, porque a veces nos enfatizamos mucho en el conocimiento y en la información y entonces solo tal vez le decimos a Jesús, gracias por ser la puerta, pero Él no solo es la puerta, Él es el camino y Él es la fruta. Y entonces hay mucha gente que empiezan a estudiar el contexto hebreo de la Biblia y ellos tienen esta experiencia de, entonces, ¿para qué necesito a Jesús? ¿O para qué necesito al Espíritu Santo? Porque se concentran en el conocimiento nada más. Y entonces yo tenía muy poquita experiencia, yo lo sé. Entonces yo tuve que regresar. Y entonces caí en mis rodillas. Y entonces era como si el Espíritu Santo me estuviera diciendo, oye, compadre, escucha. Y eso solo pasó hace como 2 años. Y entonces yo oré de que cada persona que empiece a enseñar o a estudiar las raíces hebreas o el contexto original o el contexto judío o el contexto cristiano de la Biblia, no olviden que ustedes no son nadie y nada sin Yeshua. Punto. Eso es muy importante. Y que todo se trata de Yeshua. Alabado sea el Señor. Gracias, ya me siento bien. Creo que me están entendiendo. Quiero hablarles un poco acerca de un ritual.
Entonces, uno de los contextos de la Biblia que tenemos que estudiar que a pesar de que no lo tengamos, es el templo. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y entonces el templo es un contexto muy fuerte que tenemos que entender si queremos entender no solamente el Antiguo Testamento, pero también para entender el Nuevo Testamento. Pablo habla de muchísimas cosas que nosotros leemos y que decimos, alabado sea el Señor, como muchas veces decimos, estad siempre gozosos, y no apagues el fuego. Y eso es lenguaje del templo. Él está hablando de cosas del templo. El templo representa ese centro, el centro espiritual para las personas judías. Y en las escrituras vemos frases y textos que tienen que entenderse después de que estamos en un contexto del templo. Entonces todos los rituales y todas las ceremonias que podemos encontrar en el templo son extraordinarias y nos ayudan a entender la función del templo y el mensaje que Dios quiere darle a Israel y a toda la humanidad acerca del templo. Pero la gente dice, bueno, no tenemos un templo ahorita, entonces hay que olvidarnos de él. Pero no nos podemos olvidar de él porque la Biblia ahí está y el templo es parte de ese contexto. Entonces hay algo interesante. Cuando tú encuentras que Dios está utilizando ahora el templo, incluso aunque esté destruido, lo utiliza para seguirnos hablando, para seguirnos revelando su sabiduría a nosotros. Y entonces yo no soy un psicólogo, yo no soy un terapeuta, pero siendo un pastor por más de 30 años, ¿cuántos de ustedes aquí entienden que el Espíritu Santo me ha ayudado con muchas como terapia celestial? Y sí, me ha ayudado muchísimo. Y entonces, como Él me ha ayudado, yo he aplicado no solamente en mis enseñanzas, pero también en mis sesiones privadas, como dando consejería pastoral. Y entonces algo que yo he encontrado, que descubrí 2 años atrás, dije, oye, más del 85% de las recomendaciones bíblicas que le estoy dando a las personas cuando vienen a mi oficina son sujetos y son aplicaciones bíblicas que yo no enseño en el púlpito. Y yo dije, ¿cómo? Algo no está bien. Entonces es tiempo de que traigamos la aplicación bíblica que yo uso en mi consejería, en mi oficina privada, al púlpito. Tal vez la gente, antes de que las necesiten, las van a saber. Y entonces en el tiempo en que las necesiten, ellos pueden decir, alabado sea el Señor de que yo aprendí esto, lo voy a aplicar ahora en mi vida. Entonces recientemente mi vida ha sido enfocada en cómo utilizar todo este conocimiento que yo sigo estudiando, todos seguimos estudiando, pero cómo utilizarlo en el caso del templo. ¿Habrá un mensaje? ¿Habrá un mensaje para nosotros en el área de sanidad emocional? Y entonces empecé a descubrir algo simple. Y lo voy a compartir con ustedes. Y ustedes pueden decir sí o amén o pueden contestar algo. Ok, empecemos. Yo uso muchos PowerPoints y entonces también uso muchas gráficas. Hoy vamos a estar compartiendo gráficas. Yo no sé cómo lo van a ir haciendo pero entonces aquí van a estar los visuales que lo traduje al inglés. Y entonces podemos empezar. Vamos a empezar con el ritual de las cenizas. Levítico 6:8 dice, habló aún Yahweh a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él.
Levítico 6:10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. La siguiente imagen, por favor. Aquí vemos el tabernáculo. Y entonces vemos el altar con el fuego. Y entonces hay mandamientos. Casi la mitad de los 613 que son tradicionalmente se cuentan que son los mandamientos. Eso es lo que los rabinos dicen. Casi el 40% son acerca del templo. Entonces yo digo, bueno, voy a ponerle atención, tengo que entender esto, porque si realmente quieres entender la aplicación, tienes que entender el contexto. Si no entiendes el contexto, entonces no puedes ir del contexto a la aplicación espiritual y a la aplicación mesiánica o a la aplicación profética. Una de las cosas que yo estaba haciendo, yo veía el altar y yo decía, me los saltaba, las cosas básicas, las aplicaciones básicas que yo necesitaba para sustentar las otras aplicaciones. Y yo espiritualizaba tanto algunas de las imágenes que la Biblia nos daba del templo y yo ni siquiera estaba entendiendo lo que yo estaba predicando porque no los podía meter otra vez a la Biblia. Entonces el proceso de estudiar el contexto de todo es súper importante. En este caso yo estaba viendo al altar y había un mandamiento que dice que es para ese altar. Ese altar, hay un mandamiento que dice no puedes apagar el fuego. Entonces 24 horas al día, 7 días al día, 30 días al mes, cada día ese fuego debe estar prendido, encendido. Los sacerdotes empezaban sus horas de trabajo como a las 9 de la mañana y desde las 9 hasta las 3 de la tarde estaban abiertas las puertas para que todo Israel trajera sus ofrendas. Diferentes ofrendas de acción de gracias, de consagración, ofrendas de pecado por la culpa, para purificación. Pero eso solo pasaba cuando ellos ponían la primera ofrenda a las 9 de la mañana, la primera de 2 ofrendas diarias que se llamaban tamid, o el holocausto, la ofrenda del holocausto diario a las 9 y a las 3. Y hacían durante estos tiempos eran 6 horas y los israelitas podían traer su ofrenda. Terminaban a las 3 y ponían el último cordero. Era como un sándwich diario que hacían al principio y al final. Y entonces el fuego tenía que estar prendido cada día. No podías que se apagara el fuego. Entonces se hacía la ofrenda a las 9 de la mañana, se prendía el fuego todo el día y a las 3 de la tarde se hacía la otra ofrenda. Y entonces esto es lo que quiero que vean, todos los sacrificios que se ofrecían y se quemaban. Yo imagino como una barbacoa que nunca terminaba. Oh Dios, ayúdame. Y ustedes aquí, ustedes saben que bien huele la barbacoa. Y entonces estos hombres estaban trabajando diario. Y entonces hay fuego, se consumen los animales y las cenizas que se producían cada día. Entonces una de las cosas que tenían que hacer el siguiente día era remover las cenizas y limpiar el área y seguir quemando sacrificios. Entonces quiero mostrarles algo aquí. Vamos a la siguiente imagen y esta es muy importante.
Éxodo 24. Lo pueden ver ustedes. Después de que Moisés recibió los mandamientos, él hizo una cosa, una ceremonia muy extraña. Si quieres entender esta ceremonia, tienes que estudiar las ceremonias hititas de cómo manipulan la sangre, porque no todas están en la Biblia. Pero este es como un resumen de lo que está pasando aquí. Después de ofrecer un sacrificio de algunos animales, Moisés tomó la sangre en 2 vasijas muy grandes. Una de estas vasijas, con la sangre, la tiró al altar, la derramó en el altar y después leyó los mandamientos y la gente dijo, amén. Y entonces él le derramó en las personas la otra vasija de sangre. Esto es lo único que puedes leer en el capítulo 24 de Éxodo. En Éxodo 24:6 dice, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y luego la otra la esparció sobre las personas. Y él estaba conectando a la gente con el altar. Antiguamente la sangre era como un conector legal, algo que los conectaba. Entonces cuando los israelitas escucharon la palabra y dijeron amén, lo que la sangre, a través de esa sangre estaban ahora conectados al altar. Y eso es importante para nosotros saber, porque es cuando Yeshua se levantó de entre los muertos, su sangre no fue aplicada en el altar de Jerusalén, no fue aplicada en ningún otro lugar del templo de Jerusalén. Su sangre fue aplicada al tabernáculo celestial. Y eso es importante si entiendes Éxodo 24. Ese era el significado básico, que las personas que no estaban conectadas al altar, personas que no estaban conectadas con el templo, quienes no estaban conectadas en un pacto con Dios, ahora a través de Yeshua, hebreos, gentiles y quien sea, a través de Yeshua puedes estar legalmente conectado con el altar que está en el cielo. Esa es la primera cosa que tenemos que entender, y eso es increíble porque estamos hablando de lo que hemos visto aquí en la tierra, en el templo, y vemos un salón de clases santísimo, y para que entonces así entendamos lo que está pasando en el ámbito espiritual celestial, donde Dios está en su trono. El otro propósito de la sangre es como un detergente ceremonial. Con la sangre limpias cosas. Entonces, si Israel está conectado con el altar, y entonces imagínense que este es el altar. Si tú estás conectado con este altar y tú pecas, nadie va a estar alrededor en Facebook decir, mira lo que hizo. Porque Dios es el Dios que nos cuida y cuida la dignidad. La dignidad es una prioridad para Dios, la dignidad humana. Él te vio, Él estaba contigo cuando estabas en el vientre de tu madre, desnudo. Y no tenías ningún problema con eso. En mi sesión a mediodía voy a hablar de pecado original y el último día de la intimidad en el jardín del Edén. Cuando tú dices, va a haber un protocolo en el ámbito espiritual revelado por ceremonias, eso nos dice que va a haber una evidencia en el altar de que tú pecaste. Solo tú y Dios saben eso. Entonces ahora los israelitas van a tomar un animal, lo van a llevar a los sacerdotes. Él puede cortar el cuello si así lo quiere, pero solo el sacerdote puede.
puede utilizar la sangre. Nadie puede tocar esa sangre, solo el sacerdote. Esa es manipulación la manipulación de la sangre solo está en la jurisdicción del sacerdote. Y entonces va a tomar la sangre y la va a aplicar en el altar como si estuviera limpiando nuestra suciedad, restaurando la conexión de ese hebreo con el altar. Eso es lo que nosotros llamamos restauración o restaurar la relación o el altar restaurador. Y es importante porque solamente una vez al día una persona va a poner las manos en el animal y confesar los pecados. ¿Cuándo es eso? En Yom Kippur. Todo el tiempo en el año, cuando los hebreos o los israelitas traen a sus animales para los sacrificios, entonces van a poner las manos, pero no porque estén confesando sus pecados. Eso solo pasa una vez, cuando el sumo sacerdote pone las manos en Yom Kippur. ¿Y por qué lo hace? Es porque están haciendo una transferencia legal. Este animal ya no es mío, ahora es de Dios. Y ahora es legalmente en el espíritu, en el ámbito espiritual, bajo la jurisdicción de Dios. Y es por eso que pone sus manos sobre él. Ceremonias y ritos, hermanos, es el lenguaje y los protocolos antiguos para que el hombre se conecte con el ámbito espiritual. No entendemos eso hasta que nosotros estudiamos el propósito y el lenguaje de estas ceremonias antiguas y de estos ritos antiguos. Así que la cosa que es que yo traigo un animal, un becerro, lo que sea que yo traiga. Cuando pongo mis manos sobre él, no necesito confesar mis pecados. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando yo pequé, por ejemplo, es como un virus que se transmite por vía aérea. Mi pecado llegó así y se llegó al altar. Yo podría estar en Japón, podría estar en Puerto Rico, podría estar escondiéndome de Dios. Y el virus que se transmite por aire llega, ¡pum!, llega ahí. Ahora Dios dice, bueno, te estoy esperando que limpies tu suciedad. Y yo dije, nadie me vio. Pero Dios es Dios. Y entonces él dijo, vamos a hacer esto. Le voy a decir a todos lo que tú hiciste. O esperamos a Yom Kippur. Y entonces todos iban a orar porque todos han pecado. Este es uno de los aspectos de Yom Kippur. Y entonces traigo la sangre, el sacerdote trae la sangre, la aplica, la pone en el altar y así limpia todo lo que hicimos. Y eso lo hacían diario, eso lo hacían todos los días. Estos sacerdotes eran como carniceros todos los días, con la sangre, con el fuego, con el humo. Vamos a la siguiente imagen, De esto es de lo que yo les estoy hablando. Es como contagioso. Nuestros pecados se van al altar. Y entonces el altar está infectado. Y entonces ahora yo traigo a mi animal y el sacerdote lo limpia. Entonces lo que estamos viendo dos usos importantes y propósitos de la sangre. Primero, nos conecta con el altar, que representa el altar de Dios, y también podemos ser limpiados cuando la sangre se aplica en el altar. Entonces, cuando Yeshua murió, regresemos, cuando tú confiesas a Yeshua como tu Salvador, esa sangre que conecta entra en acción. Cuando tú pecas, la sangre de Yeshua se aplica al altar. ¿Lo entiendes? Pueden decir amén, ya sea por fe, de que luego lo van a escuchar otra vez y entonces le van a entender. Vayamos a la siguiente imagen.
solo son imágenes. Ahora entendemos por qué están poniendo sangre en el altar, porque alguien hizo algo. La siguiente, por favor. Ahora, esto va a oler rico en el espíritu. Porque en la mañana, más o menos como a las 2 de la mañana, el sacerdote se iba a despertar, iba a ir a la ceremonia de limpieza, de lavarse, y iba a haber una lotería de todas las cosas que iban a hacer en el día. Y el primer trabajo era remover las cenizas. Remover las cenizas es la primera cosa que tenían que hacer. Y la cuestión es que cuando rompía el día, ¿saben? Sí saben que eso es cuando empieza el día. Ok, aprendí ese término ayer. Cuando empieza el día, antes de que empezara el día, tenían que remover las cenizas, porque en cuanto empezaba el primer rayo de sol, el sacerdote tenía que empezar a trabajar. Y al remover las cenizas es casi en la oscuridad, y esto es muy importante. Y es muy importante entender la siguiente cosa que les voy a enseñar. Si saben de ceniza, de barbacoa, todo eso ya lo entienden. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a la siguiente. A veces vemos estas imágenes y no vemos algunos detalles. Cuando ustedes vean las cenizas, van a entender la importancia de las cenizas y por qué están ahí. En la siguiente imagen, ¿van las cenizas? En la siguiente imagen, ¿ven las cenizas ahí? La siguiente imagen, vean las cenizas ahí. La siguiente, por favor. Y está el altar. No voy a explicar todo el altar, pero en la próxima sesión voy a explicar todos los detalles del altar. Paremos en esta imagen. Esta es la imagen que nos va a hablar un poco más de cómo se va a ver en ese momento cuando empiezan a remover las cenizas. Hay algo que tenemos que aprender con esto. Algo que tenemos que aprender de esto es cuando remueven las cenizas, así se veía cuando lo estudiamos profundamente esta ceremonia, y tú puedes oír la voz del Espíritu Santo enseñándote a ti de este contexto. Una de las cosas que vas a entender es que es un protocolo, que tú tienes que hacerlo solo y en la oscuridad, porque pasa en un lugar oscuro, porque las cenizas van a representar algo en nuestras vidas, de que es cuando nuestra vida está en un lugar oscuro. Veamos la siguiente imagen. Esos son los sacerdotes. Después de que se remueven las cenizas, ya están listos para trabajar. Luego aquí están cuando se está haciendo la lotería, y luego estos son los sacerdotes que están removiendo las cenizas del altar. Esta información es para ustedes. Esta es información legal de fuentes rabínicas y legales como el Mishnah y el Talmud, que nos explican más detalles de cómo es que ellos lo hacían en el primer siglo. Lo voy a dejar ahí y vamos a pasar a la siguiente imagen. En español yo digo: próximo. Ok, solo está diciendo que es la siguiente imagen. La siguiente imagen está pidiendo que, pensé que iba a decir algo, un término en español. Entonces solo está pidiendo que pasen las imágenes. La siguiente imagen, por favor. Ok, vamos a hablar en esta imagen. Ahora van a entender esto. Yo no soy un psicólogo. Estudié microbiología, entonces entiendo
hongos, bacterias, viruses. Entiendo eso. La cuestión es que cuando yo empecé a estudiar el templo, y al estudiar esto yo dije, ¿qué son estas cenizas? O estos mandamientos en la Biblia solo son para el altar y el templo, pero no hay templo. Y entonces, ¿borro estos mandamientos? Y el proceso de crear mandamientos, todo empieza con la intención divina, con la sabiduría divina, la esencia espiritual. Y entonces después la parte legal de por qué se crea una ley o un mandamiento. Pero entonces si no hay un templo, esta es la palabra de Dios, este mandamiento tiene que tener un mensaje para mí. Que hablando en un aspecto metafórico se lo usaba en el templo de Dios, pero entonces ¿cómo esto puede aplicar en mi vida? Y esto es, vayamos a la siguiente imagen, por favor. El altar es el lugar donde el sacrificio diario, cada día, diario, donde pasaban los sacrificios diarios. Dejen esta imagen, por favor. Cuando yo remuevo las cenizas, necesito remover cenizas. Y entonces, y el sacerdote, yo las voy a poner en un lugar limpio, no va a la basura. Va a ser guardada en un lugar limpio. Entonces las cenizas son importantes. Pero si remueves cenizas y las cenizas todavía están calientes, vamos a tener un problema. Porque con el viento, ¿qué va a pasar si las cenizas todavía tienen un poco de fuego? Con el viento se van a prender, exacto. Entonces en el pensamiento judío y en el pensamiento del templo, el fuego y en el altar y lo que pasa, el sacrificio diario son quemar los sacrificios. Pero esa es la manera ceremonial para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en el altar. Todo lo que está pasando en el altar está sufriendo una transformación. Es por eso que puede ir al ámbito espiritual, al trono de Dios, y Él lo puede oler y Él lo puede disfrutar. No solamente es una cuestión física. Entonces yo tengo que aplicar un aspecto espiritual una vez que entiendo el contexto de lo que está pasando en este altar. Entonces ese fuego es bueno, está transformándose de algo físico a algo espiritual que le agrada a Dios y es bueno. Pero si el fuego que tiene el propósito y en el día, porque no haces servicios en el templo en la noche, pero si yo tengo fuego todavía en las cenizas, no es bueno. Porque el fuego en las cenizas puede esparcir fuego en todas las demás cenizas. ¿Y qué eran las cenizas? Las cenizas representan la conclusión de mi día. Cómo yo cierro mi día. Cómo yo cierro ciclos. Cómo yo cierro cosas en mi cabeza. Y cuando el día se acaba, hay un verso en Efesios, en la Biblia, ayúdenme con ese verso, que dice, no os enojéis. Y si dice, bueno, estoy haciendo mi transliteración entre inglés y español, Puerto Rico, no sé. Antes de que se meta el sol, tienes que arreglar cosas,
porque no puedes estar enojado durante la noche con algo que está molestando en tu cabeza durante el día. Por eso los sacrificios de día son en el día, no en la noche. Cuando duermes, cosas grandes como estas se comprimen en algo muy pequeño. Entonces, muchos días de días malos pueden ser comprimidos en tu cerebro, en tu cabeza, y vas a tener más espacio para más días malos. Por eso es que mi subconsciente puede guardar años de malas cosas y todavía tengo espacio. Pero va a afectar mi enfoque, va a afectar mi relación conmigo y con Dios y con mis hijos. Entonces cada día tienes que hacerle como los sacerdotes, tienes que remover las cenizas. Y no puedo tirarlas a la basura porque todo lo que pasa en mi vida todavía está en mí, en una manera o en otra, en mi subconsciente, en algún lugar ahí está. Es imposible decir no está ahí porque sí está ahí. Y la Biblia dice, no vas a poder deshacerte de las cenizas, solamente tienes que removerlas a un lugar limpio y ahí van a estar. Pero si hay fuego en esas cenizas, las cosas que tenían que cerrarse van a empezar otra vez como cuando pasaron. La siguiente imagen, por favor. Espero que esté bien. Yo hice esta traducción, yo y un amigo, a Google. Los rituales contienen verdades eternas de la raza humana. Tenemos que empezar a conocer de qué están hechas nuestras cenizas si realmente queremos saber por qué somos de la manera en que somos. La siguiente, por favor. Se supone que no debe haber emociones como crudas o que no se han reconciliado, enterradas en nuestro subconsciente, solo memorias de cosas que se han resuelto, cosas que nos hacen crecer y que nos han enseñado lecciones. Voy a ir terminando. Entonces, si dicen alabado sea el Señor, qué grande, porque ya voy a acabar, ok. Porque ahora ya no voy a usar las imágenes. Ahora les voy a derramar lo que tengo en mi espíritu, en ustedes. Pero tenemos que enseñar, tenemos que poner una fundación, un fundamento. Ustedes, con un nuevo día, imagínense que tienen 17 años. No estoy hablando de cada situación, en verdad. Y tal vez esta es su segunda novia. Y como tú no cerraste la otra relación, todo el mundo sabe de tu otra relación. Hagamos este ejemplo. Tú no cerraste tu primera relación. Y esta nueva relación ahora va a estar afectada por cosas que no cerraste en la primera relación. Entonces ahora hablemos del templo. De cómo tú tú crees que cerraste esta relación, pero realmente al cerrar el día, cuando removiste las cenizas cerrando esta relación, se te olvidó notar que había un poquito de fuego, ¿sabes? Salte de mi vida, pero quedó un poco de fuego. No quiero saber nada de ti. Así esto se acabó. Estoy removiendo mis cenizas. Voy a cerrar esto. ¿Por qué? Porque el día empieza y tengo que traer mis sacrificios diarios, nuevos ciclos, nuevas relaciones, nuevas cosas. Y no puedo hacer esto apropiadamente y depender en Dios que me ayude si tengo cenizas en el altar y no las he removido, si tienen un poco más de fuego esas cenizas. Porque si no tomo cuidado de estas cenizas que tienen, ¿qué? Un poco más de fuego,
entonces voy a empezar una relación que debería de tener un montón de qué, pero este pequeño fuego va a quemar y destruir mi nuevo ciclo. Y entonces voy a estar revelando al enemigo. Y el enemigo va a venir con una asamblea de todos los ángeles caídos y ellos le van a decir a Dios, Dios, yo soy el enemigo, pero yo no estoy caminando con este hombre. No es el enemigo, es que tú no estás escuchando lo que Dios quiere enseñarte. Y la terapia es importante. Yo creo en los psicólogos, en los psiquiatras. Me gusta el contexto, pero yo no soy un psicólogo. Yo no sé nada de eso. Yo solamente les estoy diciendo que yo hablo la Biblia y yo enseño y yo aplico. Y me doy cuenta que cada vez que empiezo algo nuevo se destruía. El enemigo lo estaba destruyendo. ¿Sí o no? Tal vez solo era que no era el enemigo destruyendo mi nuevo negocio o mi nueva relación o lo que sea nuevo que yo estaba empezando. Tal vez tú no removiste correctamente las cenizas o en el proceso de remover las cenizas para empezar un nuevo día. Tú no notaste que había un poco más de fuego. Y hoy, antes de que nos vayamos, vamos a identificar el fuego de cosas que creímos que cerramos y que vamos a apagar ese fuego si queremos empezar un nuevo fuego. Y estamos hablando con toda la intención de todo. Dios necesita que tú empieces. Estamos en el tiempo de otoño. En el otoño hablamos de cambios, entender que las hojas se caen, entender que las cosas mueren, entender que se acaban los ciclos. Pero si tú no sabes cómo terminar cosas, incluso aunque sepas cómo empezar cosas, no vas a ser capaz de empezar algo nuevo si no cerraste lo viejo. ¿Qué acerca del fuego? Ese fuego puede destruir todo lo que estás empezando. Y la cosa es que ya que removimos esas cenizas en la noche, tienes que hacerlo con cuidado y tienes que ver y ver y ver y poner atención y no perder tu tiempo preguntándole a personas. Quédate ahí con las cenizas de tu vida. Y permite que el Espíritu Santo te diga, mira, no remuevas lo que todavía tiene fuego. Apaga el fuego primero y después remueve las cenizas. ¿Por qué es importante entender que esto pasa en la noche? Porque las cosas te pueden estar destruyendo y ni siquiera lo puedes notar hasta que todo ya se acabó. Cuando vivimos en automático, todo rápido, las cosas que tenemos que ver son invisibles. Y así como las emociones, Dios tiene mensajes para nosotros y estos mensajes a veces son a través de señales. Si tu carro necesita mantenimiento, te va a dar una señal. Va a empezar con ruidos extraños o diferentes ruidos. A veces estamos trabajando tanto que nuestra esposa es invisible, nuestros hijos son invisibles, nuestro esposo es invisible. Todo está en automático. Y no estamos escuchando señales que dicen, es tiempo de mantenimiento. Nuestra esposa va a tener esas señales. Nuestro esposo, todo el mundo. Cuando estamos en automático, todo se hace invisible. Y no sabemos qué está pasando hasta que estamos perdiendo todo.
pero eso es la razón por la que mueves las cenizas en la oscuridad y solo, porque tienes que enfocarte y estar muy atento. Espero que ustedes puedan ver esto, lo que tengo en mis manos. Acabé un libro y por favor, Dios, cuando escriba el libro en inglés, quiero que lo compren. Amén. Sí, lo vamos a hacer en inglés, pero ya está en español y se llama El último día de tu pasado. Parte del libro y todo lo que yo hablé de las cenizas son 2 capítulos de las cenizas. Hace 8 meses tuve una cirugía bariátrica. Espero haberla dicho bien, ¿sí? Así se dice, bariátrica. Sí, muy complicada. Muy complicada. Todavía estoy a las de pesar 335 libras a 226. Tal vez puedes decir, wow, alabado sea el Señor, porque Dios está ayudándolo. Gracias. Pero cuando estaban haciendo estos análisis, dijeron, oh, tienes una piedra. Y yo dije, ¿tienes qué? Una piedra, ¿una qué? Yo no siento la piedra, yo nunca he tenido dolor. Nunca, ¿no? Ok. Cuando sacaron mi piedra, la enfermera dijo, ¿seguro que nunca la has sentido? Y le dije, no. Y entonces la enfermera le dijo, es gigante. ¿Oh, sí? No, nunca he sentido el dolor. Miren, está aquí. Es gigante. Esta es la piedra. El cirujano dijo, yo nunca había visto algo así en mi vida. Empecé con un coach de salud y el coach de salud me ayudó en mi proceso de perder peso y ella me dijo algo simple, es súper simple que, wow, me hizo un impacto muy grande. Se las quiero compartir a ustedes. Ella dijo, ¿has considerado alguna vez la enseñanza que tú diste de las cenizas y que tal vez un poco más de fuego hizo esto? Porque estas piedras representan frustraciones y tú eres una persona muy feliz y optimista. Y yo dije, sí, tengo que ser optimista y feliz para salir. Pero yo no sabía que yo aprendí cómo esconder mis frustraciones. Porque nadie sabía lo que me estaba destruyendo. $335 libras. Ahora necesito cirugía en mis rodillas por el peso y en otras cosas. He estado en ministerio por 30 años. Mi coach de salud me dijo, tienes que cerrar el ciclo. Entonces tienes que verte en el espejo y cerrar esto. Pero tenemos que remover las cenizas para empezar un nuevo día. Entonces yo me puse enfrente del espejo y mi conversación empezó de esta manera. Walter, yo me acuerdo de ese joven en el espejo, cuando yo estaba tan enojado contigo, porque la ropa no cerraba.
hizo un juego de palabras con el inglés, de que la ropa no cerraba. Y, y yo hice muchas dietas. Y yo estaba frustrado. Y yo me paraba en, ¿cómo lo llaman? En una báscula. Y yo decía, esa báscula está poseída por el demonio. Yo no quiero lidiar con esa cuestión infernal. Yo creo que esto es por la báscula. Y muchos meses y nada pasaba. Y yo estaba enojado y frustrado. Y yo decía, lo que está pasando, mira cómo me miro y todo esto. Pero después cambié mi mente y empecé a relacionarme a mí conmigo mismo, no con frustración, sino con amor. Y me dije a mí mismo, del día después de mi operación, Walter, 7 libras después, nos vamos. Y un nuevo día y un nuevo Walter viene, pero antes de que te vayas, quiero hablar contigo una vez más. Pero hoy no estoy enojado, quiero decirte gracias. Gracias porque 335 libras y casi sin rodillas, tú tomaste este cuerpo. Lo llevaste al púlpito por 30 años y predicaste la palabra de Dios a pesar de eso. Así que, Walter, quiero agradecerte porque incluso con todas esas libras y todos esos dolores, tú levantaste a una familia y tú estabas ahí para tu esposa y tus hijos, incluso a pesar del dolor. Así que, Walter, gracias, te amo. Yo sé que te tienes que ir. Yo sé que viene un nuevo Walter, pero no estoy enojado. Solo quiero darte las gracias por sobrevivir conmigo, porque hoy yo entendí lo que pasó. Y ese es mi caso, este es mi caso personal. Todas las libras que yo tenía fue mi manera de esconderme y defenderme a mí mismo. ¿Defenderme de qué? De esto. Yo crecí y fui criado en Nueva York. Y aquí en los Estados Unidos hay una buena educación física. Hay clases para deportes en el gimnasio. Y a pesar de que yo era un latino, yo no sé bailar bien. Mi cerebro cruza los cables, no me ayuda para bailar bien. Y entonces la coordinación, no soy muy bueno en la coordinación. Entonces todo el mundo en mi clase hacían cosas y yo no lo podía hacer. Las cosas de básquetbol, en el gimnasio, yo no lo podía hacer. Y entonces yo me sentía, ¿cómo lo dices? Cuando no te aceptan. Rechazado, eso sí, rechazado. Y entonces yo dije, si me están rechazando, no me gusta cómo se siente, me voy a enfocar en lo académico y voy a leer libros y voy a ser tan inteligente que no voy a necesitar jugar básquetbol y no voy a necesitar hacer baloncesto, no voy a necesitar hacer otras cosas. Entonces aprendí que no tenía que hacer eso, porque Dios no me llamó para jugar baloncesto o básquetbol. Esa tensión, yo no tenía que lidiar con ella, pero yo no sabía. Y yo empecé a amarme a mí mismo. Y ahora entiendo que yo necesito aprender cómo manejar la manera en que yo reacciono y respondo a cosas en mi vida. Porque si yo no entiendo esto, puedo matarme a mí mismo. Esto solo es en el área física. Y la última cosa que voy a decir hoy. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando sabes que hay cenizas con fuego extraño, tienes que deshacerte de eso. Porque aunque estemos rechazando al demonio, eso no va a servir. Tienes que entrar en la oscuridad y sacar esas cenizas con fuego. Puede venir alguien en el piano, quiero cerrar así como los predicadores hacen, con musiquita y que todos lloren. ¿Podemos hacer eso, por favor?
Estamos en Sukkot. Y un símbolo de Sukkot, de las fiestas tabernáculos, es el agua. En Sukkot hay una ceremonia en la que tú haces una ceremonia con el agua y que oras por agua que venga. Pero el agua nos va a ayudar con nuevos comienzos. Pero ¿qué voy a hacer con los nuevos comienzos en mi vida? Cuando tengo 10 nuevos comienzos pero no están empezando. Necesito solamente un buen cierre. Y entonces voy a estar listo para todos los nuevos comienzos que Dios tiene en mi vida. Pero necesito cerrar bien esto. Necesito entender cómo hacer esto. Porque una vez en mi vida tengo que saber cómo cerrar esto. Voy a saber la importancia de perdonarme a mí mismo. La importancia de perdonar a otros. La importancia de cerrar. Porque yo no sé si ahorita esta piedra se está formando en mí. Tengan cuidado, fíjense por cosas que no sientes, que están alistándose para matarte. Ten cuidado de que todo está bien porque tú te sientes bien. Es tiempo de saber cómo empezar un nuevo día. ¿Y cómo empiezas un nuevo día? Solo en la oscuridad, removiendo tus cenizas. Y si hay un poquito de fuego, eso es fuego extraño. Y tienes que deshacerte de él. ¿Cómo? Perdonándote a ti mismo, perdonando a tu esposa, perdonando a tus hijos, perdonando. El único fuego que necesitas es el fuego del servicio diario. Es el fuego que está quemando y ese fuego va a ser quemando, que estés en fuego por la gloria de Dios y por todos nosotros. Permite que el fuego del Espíritu Santo, para que reciba los sacrificios de alabanza, nuestra obediencia. ¿Cómo puedes venir y empezar un matrimonio, empezar un ministerio, empezar lo que sea? No empieces nada. Para todo. Para todo. Regresa en la oscuridad y checa esas cenizas. No vas a olvidar todo lo de tu vida. Va a estar en un lugar de tu mente, pero no permitas que esté en el lugar donde haces tu sacrificio diario. Del sacrificio diario queremos el fuego de Dios. Y al final de Sukkot, que todos estemos listos para cuando derramemos el agua. Porque esa agua vendrá del cielo y esa agua no va a apagar el fuego del Espíritu Santo. ¿Estás escuchando? Nosotros somos gente que cree en el fuego del Espíritu Santo y el agua apaga fuego. Entonces, ¿de qué se trata? No. Tienes que entender que el fuego del Espíritu Santo es del cielo y el agua es del cielo. Estamos hablando en un lenguaje espiritual. Necesitamos estar en fuego, pero necesitamos que el agua llueva, que esta sea una nueva bendición para los nuevos ciclos del fuego de Dios en nuestra vida. Necesitamos saber que este es ese momento de entrar en lo secreto, en la oscuridad, con esas cenizas. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Las cenizas funcionan en la oscuridad. Es tiempo de regresar a ese momento íntimo, privado,
Un lugar donde tal vez ni siquiera tu esposa sabe que existe, ni siquiera tu esposo sabe de ese secreto. Un lugar donde Dios te está esperando a ti. Un lugar donde las memorias están siendo enterradas, pero hay una batalla. Y habrá recuerdos que siempre salgan. Es momento de remover esas cenizas. Y si les vas a decir adiós, diles adiós desde tu corazón. No digas adiós a algo donde tú te quieras quedar. Ok, no te amo, vete de aquí. No lo digas. No lo digas si estás amando a esa persona. ¿Cuántas veces hemos hecho eso por orgullo? Y arruinamos todo. Y entonces no podemos cerrar ciclos. E incluso queremos perdonar, tenemos que identificar si hay un patrón que no es bueno. Porque el enojo y las emociones triunfan. Y a veces cerramos cosas que nunca queríamos cerrar, o nunca cerramos cosas que de la manera en las que la tenemos que cerrar. Puedes hacer todas las oraciones. Jim, puedes hacer el Shema, puedes hacer todas las oraciones. También puedes guardar el Shabbat sin tener Shalom. Yo no quiero más Shabbat sin Shalom. Yo no quiero más Shavuot sin el fuego de Dios. Ya no quiero más tabernáculos sin el gozo. ¿Qué está pasando? Nosotros estamos teniendo una fiesta afuera, pero hay un fuego extraño destruyendo nuestras vidas. Es tiempo de ir a la oscuridad. Es tiempo de checar estas cenizas. Nuestros hijos no van a hacer lo que digamos, ellos van a hacer lo que nos ven hacer. Ellos van a ver cómo tratas a tu esposa. La forma en la que la tratas, van a ver cómo tú le gritas a tu esposo. Es que tú me hiciste hacerlo. Ellos van a ver y ellos van a aprender, los estamos entrenando. Y entonces vamos a ser padres viejos en nuestra vejez, sufriendo por los fuegos que hubo ayer, y dejamos que ese fuego penetrara los nuevos inicios de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Y ahora tengo 3 generaciones de mis hijos que están siendo consumidos y muertos por un fuego que yo tenía que haber apagado. Pero hay tiempo de entrar en el ámbito espiritual. No hay mañana y no hay ayer. No importa tu situación. Si oramos hoy y estamos en el espíritu hoy puede empezar un nuevo proceso de libertad y de sanidad. Quiero decirte esto: sanidad generacional, libertad generacional, porque ¿quién puede parar la mano del Señor cuando Él empieza a sanar una generación, a la segunda generación, y a la tercera y a la cuarta generación? Yo no voy a pararlo. Pero hoy oramos. Hoy vamos a imaginar que en esta oscuridad yo voy a remover mis cenizas, porque quiero un nuevo día. Así que si esto es para ti, si este llamado es para ti, y antes
antes de que tengamos esta dificultad otra vez de tener gozo exterior y cantar exterior, solamente en lo exterior y tener paz en lo exterior, yo no lo voy a hacer otra vez. Vamos a la raíz de esta situación. Así que si esto es para ti, por favor, páralo. No le preguntes a nadie lo que tienes que hacer. Muévete en el espíritu. Muévete en la urgencia de tu propia conciencia. Muévete sabiendo que Dios está aquí contigo. Y este es tu momento, mi momento. Si esto es para ti, ven aquí al altar ahora. Si es para ti esto. Si esto es para ti, ven. Si esto es para ti, ven. Si esto es para ti, ven. La única cosa que puede pasar es que va a haber un movimiento generacional de cenizas. Los niños van a estar hablándole a su papá, papi, mami. ¿Qué pasa? Hoy me desperté con este deseo de perdonar y de olvidar. Hoy estoy estaba insatisfecho, no podía reconciliar lo que pasaba afuera con lo que pasaba adentro. Quiero que hoy no solo sea Shabbat, quiero que sea Shabbat con un shalom real. Quiero ese shalom, tan poderosamente lo quiero, que pueda abrazar a mi esposa. Quiero estar inmerso en el shalom del cielo. Quiero un shalom real que pueda penetrar mi generación. Algo que empiece en el corazón y termine en el espíritu. Hoy necesito mi familia de regreso, necesito a mi matrimonio de regreso, necesito mi cabeza de regreso, necesito mi negocio, necesito mi ministerio de regreso. Antes de arruinar todo lo demás, estoy en la oscuridad. Voy a remover esas cenizas, y voy a empezar un nuevo día, pero necesito estar en la oscuridad. En el día de preparación es en la oscuridad. Voy a remover estas cenizas, porque ningún fuego extraño va a destruir mi nuevo día. Ningún fuego extraño va a destruir este nuevo capítulo de mi matrimonio. Ningún fuego extraño va a destruir mi ministerio. Hoy voy a decir, el Señor me está llamando al ministerio. Dios, tú me estás llamando al ministerio. Permíteme lidiar con estas cuestiones en la oscuridad que tengo, y el Señor va a decir: yo sé de lo que hablas, te estoy esperando aquí en la oscuridad porque yo estoy aquí, yo voy a ser tu luz, yo voy a ser tu luz, yo voy a decirte, te voy a recordar porque que tú eres el hombre, yo voy a recordarte que tú eres la mujer, pero debo decirte que tú no estás haciendo cosas que tú quieres, tú estás haciendo cosas que tú has aprendido, has sido entrenado a hacer. Tú has sido entrenado a reaccionar, a decir cosas. Eso es lo que has recibido como entrenamiento. Yo he estado entrenado a solo estar preocupado y no dejar todo en Dios. Mi Dios, es un entrenamiento que me está afectando porque yo no sabía, porque yo no estaba haciendo lo que el pastor me enseña, yo no estoy haciendo lo que mis padres me están haciendo, yo estoy haciendo lo que mamá y papá me enseñaron. Solo soy un humano. He sido entrenado erróneamente. Y yo quiero más de lo que tengo ahora. Pero hay esperanza hoy, hay esperanza hoy. Todo lo que haga en oración, todo lo que haga en el espíritu, en el ámbito espiritual, es a tiempo. No
creas la mentira que te dice, es muy tarde, tienes cáncer, es muy tarde, tus hijos ya están grandes. No le creas al enemigo, él es un engañador. Cuando yo voy en el espíritu, no hay tiempo ahí. Lo único que tenemos en el ámbito espiritual es un trono, y Dios dice, este es el momento. Es el Dios de Abraham y de Isaac y Jacob. Alabo tu nombre. Venimos en el nombre de Yeshua, nuestro sumo sacerdote, el que trajo el sacrificio. Y Él está enseñándonos hoy cómo movernos a la nueva luz. Todo empieza en la oscuridad. No queremos hablar de la oscuridad, pero Dios nos dice, ve a la oscuridad, yo estoy ahí contigo. Ve a la oscuridad, ve a la oscuridad, ve a la oscuridad. Ok, yo estaré contigo. Ahora perdona porque yo te perdoné. Perdona porque yo te perdoné. Ok, ve a la oscuridad. Y llama a las cosas por su nombre. Llama a las cosas por su nombre. Nadie es perfecto. Tú sufriste una disfunción en el proceso cuando fuiste entrenado. Esto es ok. Esto está pasando en la humanidad. Pero este es tu momento. Este es tu momento de salvar tu mente, salvar tu alma, salvar tu matrimonio, salvar tu familia de la destrucción de generación en generación. Lo que estás haciendo ahorita, estamos moviendo cenizas. Es momento de limpiar. Cenizas, las cenizas de ayer, tenemos que limpiarlas. Y ahora tomo las cenizas, que ya no tienen fuego. Esas cenizas son la representación de cuando concluimos algo. Ya estoy listo de perdonar, ya dije adiós, ya lo voy a arreglar. Y entonces esas cenizas son conflictos que ya están resueltos. Las voy a quitar. No las voy a olvidar, pero sé dónde ponerlas ahora. Las voy a llevar a un lugar limpio. Y ya que llevé las cenizas a un lugar limpio, entonces ahora voy a ir al altar. Y ahí en el altar hay un fuego que está esperándome en ese altar. Y ahora voy a traer mis sacrificios diarios. Aquí estoy, Dios. Aquí estoy, ya sé qué hacer, ya lo entiendo, estoy en el proceso, Señor. Pero hoy me siento un poco más claro en mi mente. Estoy más claro y sé que en este día, y solo quiero saber que hay nuevos sacrificios, hay un fuego que nunca va a morir, y quiero alabarte, Señor, por tu misericordia. Quiero alabarte, Señor, por tu unción que me va a seguir el día de hoy. Quiero alabarte porque este es un nuevo comienzo para mí. Entonces, donde quiera que tú estés, alza tus manos y vamos a darle alabanza al Señor y agradezcamos al Señor, porque no vas a estar en la oscuridad todo el día. Ya sabes cómo ir ahí, ya sabes cómo hacer lo que tienes que hacer, remover esas cenizas. Eso no es el final, no, remover las cenizas solamente es una parte del proceso para empezar un nuevo comienzo, empezar hoy, empezar el día del Señor, donde podemos alabarlo, donde podemos traer nuestras ofrendas, donde podemos traer nuestro corazón y podemos alabar a nuestro Dios. Tengo que decirles, quiero ser libre. Está alabando, cantando, quiero ser libre, Señor. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Solo ven y respira en mí, Señor. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Solo ven y respira en mí, Señor. Quiero ser libre.
Quiero ser libre, Señor. Quiero ser libre. Ven y pon tu aliento en mí, Señor. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Solo ven y respira en mí, Señor. Quiero ser libre. Respira en mí. Respira en mí. Y sana. No todo tiene que pasar hoy aquí. La cuestión más importante que necesitas ahora es entender qué pasó y qué está pasando. No tengas miedo. Porque este va a ser uno de tus lugares favoritos, uno de los lugares que no sabemos si existe el tiempo. Es un lugar donde llegas y estás a tiempo cuando sea que vayas. Es un lugar donde Dios dice, no hay mañana, no hay ayer. Esto es ahorita, tú y yo en tu generación. Y yo lo sé, yo creo que Dios hoy empezó cosas. En la sesión a mediodía voy a decirles acerca de otra parte de la limpieza que no pude hablar hoy. Todo el material, no tengo el tiempo esta mañana. Pero mi hermano Jim, hay una presencia del Señor tan única. No queremos cambiar lo que está pasando ahorita. Porque si esto es el inicio de algo, necesitamos estar conscientes de que hemos sido invitados a un lugar, pero solos. Pero esto es bueno. Esto debe ser agregado a tu devocional intencional con el Señor. Pastor Jim. Estaba orando aquí, empieza a decir el Pastor Jim. Y vi una visión muy clara que yo no estaba esperando. Hay un grupo de personas y la visión que yo vi como llamas pequeñas, y se esparcían las llamas y de en medio de estas llamas salía una figura oscura y empezaba pequeña y se levantaba como un fantasma. No tenía piernas porque estaba conectada al fuego. Wow, dice el pastor Walter. Wow. Y continúa el pastor Jim. Era como que salía del fuego como un espíritu negro, demónico. Era muy claro que era demoníaco. Y el Señor me dio una palabra con esto, de que hay dos tipos de cenizas. Están las cenizas que tú conoces. Sí, dilo, dice Walter. Y dice el pastor Jim, y hay cenizas de las que tú no conoces. Y para algunos de estudios de ustedes en este auditorio, en la oscuridad, hay un demonio que te está engañando. Es negro, es muy musculoso, está sano. No había pregunta, ese es un espíritu muy poderoso. Y esas cenizas y el origen de este fuego era de una generación previa. Dice, sí, dice Walter, y continúa el pastor Jim. Fue de un padre. Este padre
puso cenizas. Y dice Walter, sí, dilo. Y Jim continúa diciendo, puso cenizas en tu alma y tú no sabes algo distinto. Entonces tú asumes que esas cenizas y ese fuego que está en tu vida es bueno y es santo y es de Dios. Y que está vivo porque te ha dado vida, pero yo te digo que es un espíritu de muerte. Y te está engañando y tú no lo sabes. Porque la definición de engaño es que tú no sabes que estás siendo engañado. Las personas engañadas piensan que están bien. Entonces yo sé, es un hecho, esto es para más de una persona aquí, porque puedo apostarte que cualquiera de los que están aquí porque Dios te mostró que el origen de tus cenizas, el no perdonar, lo que sea, hay un grupo de personas que están escuchando mi voz, que alguien puso cenizas y que te está quemando en vivo y tú no lo sabes que tus hábitos o que tu personalidad o que tus vicios o tus adicciones, todo eso no es de Dios, es de este ser que se está levantando de esas cenizas, que no es tu fuego, es alguien más que vino antes de ti, es su fuego de esa generación previa de ti, es su ceniza, su pecado, su enojo, su abandono, sus cosas que no han perdonado, es su dolor y su trauma que ellos te lo dejaron a ti. Como un bebé que dejan enfrente de una puerta y los papás se van y el bebé nunca sabe que los papás se fueron, pero ese bebé no sabe que esos papás dejaron ese fuego. El enemigo va a prender fuego alrededor de ese niño y no era como una fogata, era un aro, era un anillo de fuego, y esas cenizas van a venir de ese espíritu que va a traer vida, pero no es vida buena. Esa vida que ese espíritu trae es una vida que va a romper todo lo que tú tienes que sea bueno y te va a engañar de que así es como tenía que haber sido. Pero mi Dios dice, para quien sea que esto sea, tal vez es alguien en línea, yo no lo sé, lo dudo. Entonces esto es lo que quiero que hagan, porque estoy siendo movido por el Espíritu Santo. Tenemos muchas cosas planeadas para hoy, pero no tenemos nada que hacer con los planes de Dios. Así que inclinen todas sus cabezas. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo que no vamos a hacerlo en tu ámbito intelectual, porque si estás siendo engañado, tú no sabes que estás siendo engañado, pero te estoy diciendo que yo lo estoy viendo. Hay una frecuencia en más de una persona, estás vibrando. En el nivel celular, en tu espiritual, tu espíritu está resonando con este mensaje. Y tal vez tú no lo entiendas o no lo entiendas, pero quiero que todas las personas oren esta oración, porque tú no sabes lo que tú no sabes. Y quiero que ores esta oración conmigo. La puedes decir en voz alta o para ti, no importa. Dios está escuchando toda frecuencia que sale de tu corazón. Dios, vengo delante de ti hoy y admito que yo no sé lo que yo no sé. Yo no sé si hay un fuego que no es puro y que es extraño en mi vida. Si yo estoy siendo engañado de cualquier forma, oro porque tú expongas ese engaño. No ores lo que sigue a menos de que realmente lo quieras decir. Te doy permiso, Altísimo, de que expongas en mí cualquier cosa que no esté alineada o cualquier cenizas que contengan cualquier fuego que no sea de ti. Y si hay algún fuego que haya sido puesto en mí de generaciones previas, te pido porque tú derrames el agua de tu palabra sobre ese fuego y apagues
el espíritu demoníaco que me está influenciando. Reconozco que tú eres el Dios Altísimo, que tu palabra es la última autoridad y que tal vez yo estoy desalineado más de lo que yo pueda darme cuenta. Sigue orando. Yo creo que yo he pensado más alto de mí de lo que yo debía haber pensado y me humillo ante ti y reconozco que la dirección a la que tal vez estoy yendo tal vez te esté ofendiendo grandemente a ti. Así que te entrego las cenizas que no veo y te doy permiso como mi sumo sacerdote que tomes esos senderos, esas sendas antiguas y que remuevas esas cenizas. Yo no puedo apagar el fuego que no puedo ver. Llévalas a un lugar limpio y tú lidia con esas cenizas de mi pasado. Me entrego completamente al fuego de tu espíritu y al agua de tu palabra. Y ahora todos por fe quiero que tomen su mano derecha y que la alcen como si estuvieras alcanzando un carbón del altar. Quiero que agarres ese carbón y como Isaías quiero que lo traigas a tus labios. Y él dijo: quema, limpia mis labios, aquí estoy. Y mientras cantamos esta canción, vamos a cerrar. Algunos de ustedes no se dan cuenta de lo profundo que es este momento. En el ámbito espiritual decimos, no lidiamos contra carne y sangre, sino que hay principados que han sido asignados a ti, porque por jurisdicción ellos son dueños de ese fuego que está en esas cenizas. Así que mientras cantamos esta canción, si tú no la sabes, solo cántala en tu espíritu por fe. Escucha la letra de esta palabra y permite que te libere, porque la Escritura dice que Él vino a libertarte y Él liberta. Y a quien Él hace libre es verdaderamente libre. Y hay alguien en este auditorio que está en esclavitud. Father, we just praise your name. We just glorify. Padre, oramos y glorificamos y solo reconocemos que no hay nadie más santo que tú. Admitimos que somos engañados. Hemos traído fuego extraño delante de tu trono. Padre, te pedimos que tú nos hagas diferentes, que tú abras nuestros ojos. Ayúdanos a tomar este mensaje de remover las cenizas diariamente, o van a quemar todo lo demás. Tus misericordias son nuevas cada mañana, así que declaramos eso hoy. Perdónanos por no entender los rituales antiguos y antiguos. Y por qué tú mandaste hacer esto que tú nos mandaste. Y tú hiciste eso cuando tú viniste. Tú removiste las cenizas de todos los que vinieron. Pedimos porque tú vengas con nosotros el resto del día y que permitas que tu espíritu reine y nos ordene qué hacer. Para alguien aquí que ha sido liberado, yo lo creo. Padre, ¿mandarías tu espíritu para que mande y transforme? En el nombre de Yeshua, todos dicen amén. Si le quieren dar un aplauso, por favor, a Walter Agosto, fue increíble. Aleluya. Fue increíble.
Steve Penny, ¿puedes venir? Vamos a hacer una transición. Eso fue tan bueno en inglés que le hablé a Nathan y le dije, mira cómo lo dio en inglés. Imagínate que yo entendiera español, me encantaría, porque si eso lo dio él en inglés, yo querría oír eso en español, porque fue una enseñanza en fuego. Aleluya. Amor, si estás oyéndome, tal vez tengamos que ir en vacaciones a Puerto Rico y vayamos un poco a la iglesia de Walter. Amén.